La langosta fue escrita por Anton Chejov en 1892, en un periodo en el que el autor ya había consolidado su reputación como uno de los grandes narradores de la literatura rusa. Publicada originalmente en la revista Sever, esta obra se destaca por su aguda observación de la naturaleza humana y las complejas relaciones interpersonales, características distintivas del estilo de Chejov. La langosta. Todos los amigos y conocidos de Olga Ivanovna estaban en su boda. «Mírenlo, ¿no es cierto que hay algo en él?», les decía a sus amigas, señalando con la cabeza a su esposo, como si quisiera explicar por qué se casaba con un hombre simple, muy ordinario y de ninguna manera notable. Su esposo, Osip Stepanich Dimov, era médico y solo tenía el rango de consejero titular. Trabajaba en el personal de 2 hospitales, en uno como cirujano de sala y en el otro como demostrador de disección. Todos los días, de 9 a 12, atendía pacientes y se ocupaba de su sala, y después de las 12 tomaba el tranvía al otro hospital, donde hacía disecciones. Su práctica privada era pequeña y no valía más de 500 rublos al año. Eso era todo. ¿Qué más se podía decir de él? Mientras tanto, Olga Ivanovna y sus amigos y conocidos no eran personas del todo ordinarias. Cada uno de ellos era notable de alguna manera y más o menos famoso. Ya se habían hecho un nombre y eran considerados celebridades, o si aún no lo eran, prometían brillantemente convertirse en una. Había un actor del teatro dramático que era un gran talento de reputación establecida, además de ser un hombre elegante, inteligente y modesto, y un excelente declamador, quien enseñaba a Olga Ivanovna a recitar. Había un cantante de ópera, un hombre bonachón y corpulento, que aseguraba a Olga Ivanovna, con un suspiro, que se estaba arruinando, que si se tomara en serio y no fuera perezosa, podría convertirse en una cantante notable. Luego había varios artistas, y entre ellos destacaba Rayabovsky, un joven muy guapo, rubio, de 25 años, que pintaba cuadros de género, estudios de animales y paisajes, tenía éxito en las exposiciones y había vendido su último cuadro por 500 rublos. Retocaba los bocetos de Olga Ivanovna y solía decir que ella podría hacer algo importante. Luego había un violonchelista, cuyo instrumento solía llorar, y que declaraba abiertamente que de todas las damas que conocía, la única que podía acompañarlo era Olga Ivanovna. También había un escritor, joven pero ya bien conocido, que había escrito cuentos, novelas y obras de teatro. ¿Quién más? Pues Vasily Vasilievich, un terrateniente y aficionado ilustrador y viñetista con un gran sentido para el estilo ruso antiguo, la balada y la épica antiguas. En papel, en porcelana y en platos ahumados producía literalmente maravillas. En medio de esta compañía artística libre, consentida por la fortuna, aunque refinada y modesta, que solo recordaba la existencia de los médicos en tiempos de enfermedad y para quienes el nombre de Dimov no sonaba de manera diferente a Sidorov o Tarasov, en medio de esta compañía, Dimov parecía extraño, innecesario y pequeño, aunque fuera alto y de anchos hombros. Parecía como si llevara puesto el abrigo de otra persona y su barba era como la de un comerciante. Aunque si hubiera sido escritor o artista, habrían dicho que su barba les recordaba a Zola. Un artista le dijo a Olga Ivanovna que con su cabello rubio y su vestido de novia se parecía mucho a un delicado cerezo cuando está completamente cubierto de flores blancas en primavera. «Oh, déjame contarte», dijo Olga Ivanovna, tomando su brazo. «Como sucedió todo tan de repente. Escucha, escucha. Debo decirte que mi padre trabajaba en el mismo hospital que Dimov. Cuando mi pobre padre se enfermó, Dimov veló días y noches junto a su cama. ¡Qué autosacrificio! Escucha, Rayabovsky. Tú, mi pintor, escucha. Es muy interesante. Acércate más. ¡Qué autosacrificio! ¡Qué genuina empatía! Yo también cuidaba de mi padre y no dormía por las noches. Y de repente, la princesa conquistó el corazón del héroe. Mi Dimov se enamoró perdidamente. Realmente, qué extraña es a veces la suerte. Bueno, después de la muerte de mi padre, a veces venía a verme. Me encontraba en la calle y una hermosa tarde, de repente me pidió matrimonio, como nieve sobre mi cabeza. No dormí en toda la noche llorando y también yo me enamoré perdidamente. Y aquí, como ves, soy su esposa. Realmente hay algo fuerte, poderoso como de oso en él, ¿no es así? Ahora su rostro está de perfil en una mala luz, pero cuando se gira, observa su frente. Rayabovsky, ¿qué dices de esa frente? Dimov, estamos hablando de ti, llamó ella a su esposo. Ven aquí, extiende tu honesta mano a Rayabovsky. Así es, sean amigos.
Dimov, con una sonrisa ingenua y bondadosa, extendió su mano a Ryabovsky y dijo: «Mucho gusto en conocerte. Había un Ryabovsky en mi año en la escuela de medicina. ¿Era pariente tuyo?». Olga Ivanovna tenía 22 años, Dimov 31. Se llevaban maravillosamente bien cuando se casaron. Olga Ivanovna cubrió todas las paredes de su salón con sus propios bocetos y los de otras personas, enmarcados y sin enmarcar, y cerca del piano y los muebles dispuso rincones pintorescos con sombrillas japonesas, caballetes, dagas, bustos, fotografías y trapos de muchos colores. En el comedor empapeló las paredes con grabados campesinos, colgó zapatos de corteza y hoces, puso en un rincón una guadaña y un rastrillo, y así logró un comedor al estilo ruso. En su dormitorio tapizó el techo y las paredes con telas oscuras para que pareciera una caverna, colgó una linterna veneciana sobre las camas y en la puerta colocó una figura con una alabarda. Y todos pensaban que los jóvenes tenían un hogar muy encantador. Cuando se levantaba a las 11 de la mañana, Olga Ivanovna tocaba el piano o si hacía sol pintaba algo al óleo. Luego, entre las 12 y la 1, iba a casa de su modista. Como Dimov y ella tenían muy poco dinero, apenas lo suficiente, ella y su modista recurrían a menudo a ingeniosas artimañas para permitirle aparecer constantemente con nuevos vestidos y causar sensación con ellos. Muy a menudo, de un viejo vestido teñido, de trozos de tul, encaje, felpilla y seda que no costaban nada, se creaban auténticas maravillas, algo embriagador. No un vestido, sino un sueño. Desde la modista, Olga Ivanovna solía ir a ver a alguna actriz conocida para enterarse de las últimas novedades teatrales y, de paso, intentar conseguir entradas para el estreno de alguna obra nueva o para una función benéfica. De casa de la actriz tenía que ir a algún estudio de artista o a alguna exposición o a ver a alguna celebridad, ya fuera para hacer una visita, para invitar o simplemente para charlar. Y en todas partes la recibían con alegría y amabilidad, asegurándole que era buena, dulce, rara. Aquellos a quienes llamaba grandes y famosos la recibían como una de ellos, como una igual, y predecían al unísono que, con sus talentos, su gusto y su inteligencia, haría grandes cosas si se concentraba. Cantaba, tocaba el piano, pintaba al óleo, esculpía, participaba en actuaciones amateur, y todo esto no lo hacía de cualquier manera, sino con talento. Ya fuera que hiciera linternas para una iluminación o que se disfrazara o arreglara la corbata de alguien, todo lo que hacía era excepcionalmente elegante, artístico y encantador. Pero sus talentos se mostraban de forma más clara en su capacidad para conocer rápidamente e intimar con personas célebres. Apenas alguien se volvía un poco famoso y la gente comenzaba a hablar de él. Ella hacía su conocimiento, se hacía amiga ese mismo día e invitaba a esa persona a su casa. Cada nuevo conocido que hacía era una verdadera fiesta para ella. Adoraba a las personas célebres, se sentía orgullosa de ellas, soñaba con ellas cada noche, las ansiaba y nunca podía satisfacer su anhelo. Los viejos conocidos se iban y eran olvidados, llegaban nuevos para reemplazarlos, pero de estos también pronto se acostumbraba o se decepcionaba y comenzaba a buscar ansiosamente nuevos grandes hombres, los encontraba y volvía a buscarlos. ¿Para qué? Entre las 4 y las 5 cenaba en casa con su marido. Su sencillez, buen sentido y bondad la conmovían hasta el entusiasmo. A menudo se levantaba de un salto, abrazaba impulsivamente su cabeza y la cubría de besos. «Eres un hombre inteligente y generoso, Dimov», solía decir, «pero tienes un defecto muy grave. No tienes el más mínimo interés en el arte. No crees en la música ni en la pintura». «Yo no las entiendo», decía él con suavidad. «He pasado toda mi vida trabajando en la ciencia natural y la medicina, y nunca he tenido tiempo para interesarme en las artes». «Pero sabes, eso es terrible, Dimov». «¿Por qué?» «Tus amigos no saben nada de ciencia ni de medicina, pero tú no los reprochas por ello. Cada uno tiene su propio camino. Yo no entiendo los paisajes y las óperas, pero mi manera de ver las cosas es que si un grupo de personas sensatas dedica toda su vida a ellos y otras personas sensatas pagan sumas inmensas por ellos, deben ser útiles. No los entiendo, pero no entender algo no implica no creer en ello. Déjame estrechar tu honesta mano». Después de la cena, Olga Ivanovna se iba a ver a sus amigos, luego al teatro o a un concierto y regresaba a casa después de medianoche. Así era todos los días. Los miércoles tenía reuniones en casa. En estas reuniones la anfitriona y sus invitados no jugaban a las cartas ni bailaban, sino que se entretenían con diversas artes. Un actor del teatro dramático recitaba, un cantante cantaba, los artistas dibujaban en los álbumes de los cuales Olga Ivanovna tenía un gran número, el violonchelista tocaba, y la propia anfitriona dibujaba.
tallaba, cantaba y tocaba acompañamientos. En los intervalos entre los recitales, la música y el canto hablaban y discutían sobre literatura, teatro y pintura. No había señoras, porque Olga Ivanovna consideraba a todas las señoras tediosas y vulgares, excepto a las actrices y a su modista. Ninguna de estas reuniones transcurría sin que la anfitriona se sobresaltara cada vez que sonaba el timbre y dijera, con una expresión triunfal, «Es él», refiriéndose, por supuesto, a alguna nueva celebridad. Dimov no estaba en el salón, y nadie recordaba su existencia, pero exactamente a las 11:30 se abría la puerta que daba al comedor, y Dimov aparecía con su sonrisa bondadosa y suave y decía, frotándose las manos, «Vengan a cenar, señores». Todos iban al comedor y siempre encontraban exactamente las mismas cosas en la mesa. Un plato de ostras, un trozo de jamón o ternera, sardinas, queso, caviar, champiñones, vodka y 2 decantadores de vino. «Querido maître d'hôtel», decía Olga Ivanovna, juntando las manos con entusiasmo, «eres simplemente fascinante. Amigos míos, miren su frente. Dimov, da tu perfil. Miren, tiene el rostro de un tigre de Bengala y una expresión tan dulce y amable como una gacela. Ah, el querido». Los visitantes comían, y al mirar a Dimov pensaban, realmente es un buen tipo. Pero pronto se olvidaban de él y seguían hablando sobre teatro, música y pintura. Los jóvenes eran felices y su vida fluía sin contratiempos. La tercera semana de su luna de miel pasó, sin embargo, no del todo felizmente, de hecho con tristeza. Dimov contrajo erisipela en el hospital, estuvo en cama durante 6 días y tuvo que cortarse su hermoso cabello negro. Olga Ivanovna se sentaba a su lado y lloraba amargamente, pero cuando él estuvo mejor, le puso un pañuelo blanco en la cabeza rapada y comenzó a pintarlo como un beduino. Y ambos estaban de buen ánimo. 3 días después de que él comenzara a volver al hospital, tuvo otra desdicha. «No tengo suerte, pequeña madre», dijo él un día en la cena. «Hoy tuve que hacer 4 disecciones, y en una me corté 2 dedos, y no me di cuenta hasta que llegué a casa». Olga Ivanovna se alarmó. Él sonrió y le dijo que no importaba, que a menudo se cortaba las manos cuando estaba diseccionando. «Me absorbo tanto, pequeña madre, que me vuelvo descuidado». Olga Ivanovna temía los síntomas de una infección de la sangre y rezaba por ello todas las noches, pero todo salió bien. Y de nuevo la vida fluía tranquila y feliz, libre de penas y preocupaciones. El presente era feliz, y la primavera ya se vislumbraba, sonriendo a lo lejos y prometiendo 1000 deleites. No habría fin para su felicidad. En abril, mayo y junio, una villa de verano bastante lejos de la ciudad, paseos, dibujos, pesca, ruiseñores. Y luego, desde julio hasta el otoño, una gira artística por el Volga. Y en esta gira, Olga Ivanovna participaría como miembro indispensable de la sociedad. Ya se habían hecho para ella 2 vestidos de viaje de lino. Había comprado pinturas, pinceles, lienzos y una nueva paleta para el viaje. Casi todos los días Ryabovsky la visitaba para ver qué progreso hacía en su pintura. Cuando ella le mostraba su obra, él solía meter las manos en los bolsillos, comprimir los labios, oler y decir, «Sí, esa nube tuya está gritando que no está bajo la luz vespertina. El primer plano está de alguna manera masticado, y hay algo, ya sabes, nada espectacular. Y tu cabaña está pesada y gime lastimosamente. Esa esquina debería haber tenido más sombra, pero en general no está mal, me gusta». Y cuanto más incomprensiblemente hablaba él, más fácilmente Olga Ivanovna lo comprendía. Después de la cena, el segundo día de la Semana de la Trinidad, Dimov compró algunos dulces y aperitivos y se fue a la villa a ver a su esposa. No la había visto en 2 semanas y la extrañaba terriblemente. Mientras se sentaba en el tren y luego, mientras buscaba su villa en un gran bosque, se sentía todo el tiempo hambriento y cansado y soñaba con cómo cenaría en libertad con su esposa, luego se echaría en la cama y dormiría. Y estaba encantado mientras miraba su paquete, en el que había caviar, queso y salmón blanco. El sol ya se estaba poniendo cuando encontró su casa de campo y la reconoció. La vieja sirvienta le dijo que su señora no estaba en casa, pero que probablemente llegaría pronto. La casa, muy poco acogedora en apariencia, con techos bajos empapelados con papel de escribir y con pisos desiguales llenos de grietas, solo constaba de 3 habitaciones. En una había una cama. En la segunda había lienzos, pinceles, papeles grasientos y abrigos y sombreros de hombres tirados sobre las sillas y en las ventanas. Mientras que en la tercera, Dimov encontró a 3 hombres desconocidos. 2 eran de cabello oscuro y tenían barba. El otro estaba afeitado y era gordo, aparentemente un actor. Había un samovar hirviendo sobre la mesa. «¿Qué es lo que quiere?», preguntó el actor con voz grave, mirando a Dimov con desagrado. «¿Busca a Olga Ivanovna?».
Espere un momento, llegará enseguida. Dimov se sentó y esperó. Uno de los hombres de cabello oscuro, mirándolo somnoliento y con desgana, se sirvió un vaso de té y preguntó: «Quizá le gustaría un poco de té». Dimov estaba tanto hambriento como sediento, pero rechazó el té por miedo a arruinar su cena. Pronto oyó pasos y una risa familiar. Una puerta se cerró de golpe y Olga Ivanovna entró corriendo en la habitación llevando un sombrero de ala ancha y una caja en la mano. La seguía Ryabovsky, rosado y de buen humor, llevando un gran paraguas y un taburete de campamento. «Dimov», exclamó Olga Ivanovna, ruborizándose de placer. «Dimov», repitió, apoyando la cabeza y ambos brazos en su pecho. «¿Eres tú? ¿Por qué no has venido durante tanto tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo podría haberlo hecho, pequeña madre? Siempre estoy ocupado y siempre que tengo tiempo libre de alguna manera, el tren no coincide. Pero qué alegría verte. He estado soñando contigo toda la noche, y temía que estuvieras enfermo. Ah, si supieras lo dulce que eres. Has llegado justo en el momento oportuno. Eres mi salvación. Tú eres la única persona que puede salvarme. Mañana habrá una boda muy original aquí», continuó, riendo y atando la corbata de su esposo. «Un joven empleado del telégrafo en la estación llamado Chikeldiev se va a casar. Es un joven guapo y bueno, no tonto, y ya sabes, hay algo fuerte, algo como de oso en su rostro. Podrías pintarlo como un joven normando. Los visitantes de verano estamos muy interesados en él y hemos prometido asistir a su boda. Es un hombre solitario, tímido y no muy acomodado. Y por supuesto sería una vergüenza no ser solidarios con él. Imagínate, la boda será después del servicio. Luego caminaremos desde la iglesia hasta la casa de la novia. Ves el bosque, los pájaros cantando, manchas de luz solar en el césped y todos nosotros como manchas de diferentes colores contra el fondo verde brillante, muy original, en el estilo de los impresionistas franceses. Pero Dimov, ¿con qué voy a ir a la iglesia?», dijo Olga Ivanovna y parecía que iba a llorar. «No tengo nada aquí, literalmente nada, ningún vestido, ninguna flor, ningún guante. Debes salvarme. Desde que has venido, el destino mismo te pide que me salves. Toma las llaves, mi preciado, ve a casa y trae mi vestido rosa del armario. Lo recuerdas, está colgado al frente. Luego, en el trastero, en el piso, al lado derecho, verás 2 cajas de cartón. Cuando abras la de arriba, verás tul, montones de tul y trapos de todo tipo, y debajo de ellos flores. Saca todas las flores con cuidado. Trata de no aplastarlas, cariño. Después yo elegiré entre ellas. Y cómprame unos guantes». «Muy bien», dijo Dimov. «Iré mañana y te los enviaré». «¿Mañana?», preguntó Olga Ivanovna y lo miró sorprendida. «No tendrás tiempo mañana. El primer tren sale mañana a las 9 y la boda es a las 11. No, querido, tiene que ser hoy. Absolutamente tiene que ser hoy. Si no puedes venir mañana, mándalos con un mensajero. Vamos, debes ir ya. El tren de pasajeros llegará en breve. No te lo pierdas, querido». «Muy bien». «Ay, cuánto lamento dejarte ir», dijo Olga Ivanovna, y se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Y por qué le prometía a ese empleado del telégrafo como una tonta? Dimov bebió rápidamente un vaso de té, tomó un rosquillo, y sonriendo suavemente se dirigió a la estación. Y el caviar, el queso y el salmón blanco fueron comidos por los 2 caballeros de cabello oscuro y el actor gordo. En una tranquila noche de luna en julio, Olga Ivanovna estaba de pie en la cubierta de un vapor del Volga, mirando alternativamente el agua y las pintorescas orillas. A su lado estaba Ryabovsky, diciéndole que las sombras negras en el agua no eran sombras, sino un sueño, que sería dulce sumirse en el olvido, morir, convertirse en un recuerdo a la vista de esa agua encantada con el brillo fantástico, a la vista del cielo insondable y de las orillas melancólicas y soñadoras que hablaban de la vanidad de nuestra vida y de la existencia de algo más elevado, bendito y eterno. El pasado era vulgar y sin interés, el futuro era trivial, y esa noche maravillosa, única en la vida, pronto terminaría y se fundiría con la eternidad. Entonces, ¿para qué vivir? Olga Ivanovna escuchaba alternativamente la voz de Ryabovsky y el silencio de la noche, y pensaba en su ser inmortal y en que nunca moriría. El color turquesa del agua como nunca lo había visto antes, el cielo, las orillas del río, las sombras negras y la alegría inexplicable que inundaba su alma, todo le decía que se convertiría en una gran artista, y que en algún lugar en la distancia, en el espacio infinito más allá de la luz de la luna, el éxito, la gloria y el amor del pueblo la aguardaban.
Cuando miraba fijamente a la distancia sin parpadear, parecía ver multitudes de personas, luces, triunfales acordes de música, gritos de entusiasmo, ella misma con un vestido blanco y flores caídas sobre ella desde todos los lados. También pensaba que junto a ella, apoyado con los codos en la barandilla del vapor, estaba un verdadero gran hombre, un genio, uno de los elegidos de Dios. Todo lo que había creado hasta el presente era excelente, nuevo y extraordinario, pero lo que crearía con el tiempo, cuando su raro talento alcanzara su pleno desarrollo con la madurez, sería asombroso, inmensurablemente sublime, y eso se podía ver en su rostro, en su manera de expresarse y en su actitud hacia la naturaleza. Hablaba de sombras, de los tonos del atardecer y de la luz de la luna de una manera especial, en un lenguaje propio, de tal forma que no se podía evitar sentir la fascinación de su poder sobre la naturaleza. Era muy guapo, original, y su vida, libre, independiente, apartada de todas las preocupaciones comunes, era como la vida de un pájaro. «Está refrescando», dijo Olga Ivanovna, y dio un escalofrío. Rayabovsky la envolvió en su capa y dijo melancólicamente: «Siento que estoy en tu poder. Soy un esclavo. ¿Por qué estás tan encantadora hoy?» La miraba fijamente y sus ojos eran terribles, y ella tenía miedo de mirarle. «Te amo con locura», susurró, respirando en su mejilla. «Dime una palabra y no seguiré viviendo. Dejaré el arte», murmuró con violenta emoción. «Ámame, ámame». «No hables así», dijo Olga Ivanovna, cubriéndose los ojos. «Es espantoso. ¿Qué hay de Dimov?» «¿Qué hay de Dimov? ¿Por qué Dimov? ¿Qué tengo yo que ver con Dimov?» «El Volga, la luna, la belleza, mi amor, el éxtasis, y no existe tal cosa como Dimov». «Ah, no sé. No me importa el pasado. Dame un momento, un instante». El corazón de Olga Ivanovna comenzó a latir con fuerza. Trató de pensar en su marido, pero todo su pasado, su boda, Dimov, sus días de puertas abiertas le parecía mezquino, trivial, sombrío, innecesario y muy, muy lejano. Sí, en realidad, ¿qué hay de Dimov? ¿Por qué Dimov? ¿Qué tenía que ver ella con Dimov? ¿Tenía alguna existencia en la naturaleza o era solo un sueño? Para él, un hombre simple y ordinario, la felicidad que ha tenido ya es suficiente, pensó cubriéndose el rostro con las manos. Que me condenen, que me maldigan, pero a pesar de todo iré a mi ruina. Iré a mi ruina. Hay que experimentar todo en la vida. Dios mío, cuán terrible y glorioso es. Sí, sí, murmuraba el artista abrazándola y besando ávidamente las manos con las que ella débilmente intentaba apartarlo. ¿Me amas? Sí, sí. Oh, qué noche, maravillosa noche. Sí, qué noche, susurró ella mirándolo a los ojos, que estaban brillantes por las lágrimas. Luego miró rápidamente alrededor, le rodeó con los brazos y lo besó en los labios. «Estamos acercándonos a Kineshma», dijo alguien en el otro lado de la cubierta. Escucharon pasos pesados. Era un camarero del bar. «Camarero», dijo Olga Ivanovna, riendo y llorando de felicidad. «Tráiganos vino». El artista, pálido de emoción, se sentó en el asiento, mirando a Olga Ivanovna con ojos adoradores y agradecidos. Luego cerró los ojos y dijo, sonriendo lánguidamente: «Estoy cansado», y apoyó la cabeza contra la barandilla. El 2 de septiembre el día era cálido y tranquilo, pero nublado. Por la mañana temprano, una ligera neblina había flotado sobre el Volga y después de las 9 comenzó a llover. Y parecía que no había esperanza de que el cielo se despejara. Durante el té de la mañana, Rayabovsky le dijo a Olga Ivanovna que la pintura era el arte más ingrato y aburrido, que él no era un artista, que solo los tontos pensaban que tenía algún talento, y de repente, sin razón aparente, agarró un cuchillo y con él raspó su mejor boceto. Después del té, se quedó sumido en la melancolía junto a la ventana y miró al Volga. Y ahora el Volga estaba apagado, de un solo color uniforme, sin un destello de luz, con un aspecto frío. Todo recordaba la llegada de un otoño sombrío y triste, y parecía como si la naturaleza hubiera retirado ahora del Volga las suntuosas cubiertas verdes de las orillas, los brillantes reflejos de los rayos del sol, la transparente distancia azul y todo su vestuario de gala, y lo hubiera guardado en cajas hasta la próxima primavera, y los cuervos volaban sobre el Volga y gritaban burlonamente: «¡Desnudo, desnudo!». Rayabovsky escuchó sus graznidos y pensó que ya había perdido su talento, que todo en este mundo era relativo, condicional y estúpido, y que no debería haberse involucrado con esta mujer. En resumen,
Estaba de mal humor y deprimido. Olga Ivanovna estaba sentada detrás de la pantalla en la cama y pasando sus dedos por su hermoso cabello rubio, se imaginaba primero en el salón, luego en el dormitorio, luego en el estudio de su marido. Su imaginación la llevaba al teatro, a la modista, a sus amigos distinguidos. ¿Estarían preparando algo ahora? ¿Pensarían en ella? La temporada ya había comenzado y era tiempo de pensar en sus días de puertas abiertas. ¿Y Diomov? Querido Diomov, con qué dulzura y patetismo infantil la seguía suplicando en sus cartas que se apresurara y volviera a casa. Cada mes le enviaba 75 rublos, y cuando ella le escribió diciendo que había prestado 100 rublos a los artistas, le envió esos 100 también. Qué hombre tan bondadoso y generoso de corazón. El viaje fatigaba a Olga Ivanovna. Estaba aburrida y ansiaba alejarse de los campesinos, del olor a humedad del río y librarse de la sensación de suciedad física de la que era consciente todo el tiempo, viviendo en las chozas de los campesinos y deambulando de aldea en aldea. Si Rayabovsky no hubiera dado su palabra a los artistas de que se quedaría con ellos hasta el 20 de septiembre, podrían haberse ido ese mismo día. Y qué agradable habría sido. «Dios mío», gimió Rayabovsky, ¿saldrá alguna vez el sol? No puedo continuar con un paisaje soleado sin sol. Pero tienes un boceto con un cielo nublado, dijo Olga Ivanovna saliendo de detrás de la pantalla. ¿Recuerdas? En el primer plano a la derecha, árboles del bosque, a la izquierda un rebaño de vacas y gansos. Podrías terminarlo ahora. ¡Ay! El artista frunció el ceño. ¿Terminarlo? ¿Te imaginas que soy tan tonto que no sé lo que quiero hacer? ¿Cómo has cambiado conmigo?, suspiró Olga Ivanovna. Pues mejor así. El rostro de Olga Ivanovna tembló, se alejó hacia la estufa y comenzó a llorar. Bueno, esto es el colmo. Llorar. Déjalo ya. Yo tengo 1000 razones para llorar, pero no estoy llorando. 1000 razones, gritó Olga Ivanovna. La principal es que estás cansado de mí. Sí, dijo y rompió en sollozos. Si uno ha de decir la verdad, te avergüenzas de nuestro amor. Sigues tratando de evitar que los artistas lo noten, aunque es imposible ocultarlo, y ellos ya lo saben desde hace mucho tiempo. Olga, te suplico una cosa, dijo el artista con voz suplicante poniendo su mano en su corazón. Una cosa. No me agobies. No quiero nada más de ti. Pero jura que aún me amas. Esto es una agonía, siseó el artista entre dientes y se levantó de un salto. Esto terminará con que me tire al Volga o pierda la razón. Déjame en paz. Vamos, mátame, mátame, gritó Olga Ivanovna. Mátame. Ella volvió a sollozar y se escondió detrás de la pantalla. El sonido de la lluvia golpeando la paja del techo de la cabaña era incesante. Rayabovsky se tomó la cabeza entre las manos y comenzó a caminar de un lado a otro de la cabaña. Luego, con un semblante decidido, como si estuviera decidido a demostrar algo a alguien, se puso su gorra, colgó su fusil sobre el hombro y salió de la cabaña. Después de que él se hubo ido, Olga Ivanovna permaneció largo rato en la cama llorando. Al principio pensó que sería bueno envenenarse, para que cuando Ryabovsky regresara la encontrara muerta. Luego su imaginación la llevó a su sala de estar, al estudio de su esposo, y se imaginó sentada inmóvil al lado de Dimov, disfrutando de la paz y la limpieza física, y por la noche sentada en el teatro escuchando a Mazzini. Un anhelo por la civilización, por el bullicio de la ciudad, por la compañía de personas célebres, hizo que su corazón palpitara de nostalgia. Una campesina entró en la cabaña y comenzó con parsimonia a encender la estufa para preparar la cena. Había olor a carbón y el aire se llenó de un humo azulino. Los artistas entraron con sus botas embarradas y con los rostros mojados por la lluvia, examinaron sus bocetos y se consolaron diciendo que el Volga tenía sus encantos incluso en mal tiempo. En la pared el reloj barato hacía tic-tac, tic-tac. Las moscas, sintiendo el frío, se agrupaban alrededor del icono en la esquina, zumbando, y se podía escuchar a las cucarachas correteando entre los gruesos portafolios bajo los asientos. Rayabovsky regresó al caer el sol. Arrojó su gorra sobre la mesa y, sin quitarse las botas embarradas, se desplomó pálido y exhausto en el banco y cerró los ojos. «Estoy cansado», dijo, frunciendo el ceño tratando de abrir los párpados. Para ser amable con él y para mostrarle que no estaba enojada, Olga Ivanovna se acercó, le dio un beso silencioso y le pasó el peine por su cabello rubio. Pretendía peinárselo. «¿Qué es eso?», dijo él sobresaltándose como si algo frío lo hubiese tocado, y abrió los ojos. «¿Qué es? Por favor, déjame en paz». La apartó con brusquedad y se movió para alejarse, y a ella le pareció ver una expresión de aversión y molestia en su rostro.
En ese momento la campesina le llevó cautelosamente con ambas manos un plato de sopa de repollo, y Olga Ivanovna vio cómo mojaba sus dedos gordos en la sopa, y la campesina sucia, con el cuerpo inclinado hacia adelante, y la sopa de repollo que Ryabovsky comenzó a comer con avidez, la cabaña y todo su estilo de vida que al principio había amado por su simplicidad y desorden artístico, ahora le parecían horribles. De repente se sintió insultada y dijo fríamente: «Debemos separarnos por un tiempo, o de lo contrario, por el aburrimiento, vamos a pelear en serio. Estoy harta de esto, me voy hoy». «¿Te vas cómo? ¿Montada en una escoba?» «Hoy es jueves, así que el vapor llegará a las 9:30». «¿Eh? Sí. Bueno, ve entonces», dijo suavemente Ryabovsky, secándose la boca con una toalla en lugar de una servilleta de cena. «Eres aburrida y no tienes nada que hacer aquí, y habría que ser un gran egoísta para intentar retenerte. Vuelve a casa y nos encontraremos de nuevo después del 20». Olga Ivanovna hizo sus maletas de buen humor. Sus mejillas se encendían de placer. ¿Podría ser cierto, se preguntaba a sí misma, que pronto estaría escribiendo en su sala, durmiendo en su dormitorio y cenando con un mantel en la mesa? Un peso se levantó de su corazón y ya no se sentía enojada con el artista. «Mis pinturas y pinceles los dejaré contigo, Ryabovsky», dijo. «Puedes traer lo que quede. Ahora, atención, no seas perezoso aquí cuando me vaya. No te deprimas, sino trabaja. Eres un tipo espléndido, Ryabovsky». A las 10 en punto, Ryabovsky le dio un beso de despedida para evitar, según ella pensaba, tener que besarla en el vapor delante de los artistas, y la acompañó hasta el embarcadero. El vapor llegó pronto y la llevó lejos. Llegó a casa 2 días y medio después. Sin aliento de emoción, fue sin quitarse el sombrero ni el impermeable a la sala y de allí al comedor. Dimov, con el chaleco desabrochado y sin chaqueta, estaba sentado a la mesa afilando un cuchillo contra un tenedor. Delante de él había un urogallo en un plato. Al entrar Olga Ivanovna en el departamento, estaba convencida de que era esencial ocultarle todo a su esposo y que tendría la fuerza y la habilidad para hacerlo. Pero ahora, cuando vio su amplia, dulce y feliz sonrisa y sus ojos brillantes y alegres, sintió que engañar a este hombre era tan vil, tan repugnante e imposible, y fuera de su poder como dar falso testimonio, robar o matar. Y en un instante decidió contarle todo lo que había pasado. Dejando que él la besara y abrazara, se arrodilló ante él y escondió su rostro. «¿Qué es, pequeña madre?», preguntó él tiernamente. «¿Tenías nostalgia de casa?». Ella levantó su rostro, rojo de vergüenza, y lo miró con una expresión culpable e implorante, pero el miedo y la vergüenza le impidieron decir la verdad. «Nada», dijo, «no es nada». «Sentémonos», dijo él levantándola y sentándola a la mesa. «Así está bien. Come el urogallo. Estás hambrienta, pobre querida». Ella respiró ansiosamente el ambiente de su hogar y comió el urogallo, mientras él la observaba con ternura y reía de alegría. Aparentemente, a mediados del invierno, Dimov comenzó a sospechar que estaba siendo engañado. Como si su conciencia no estuviera clara, no podía mirar a su esposa directamente a los ojos. No sonreía de alegría al encontrarse con ella, y para evitar quedarse a solas con ella, a menudo traía a cenar a su colega, Korostelev, un hombrecillo de cabello cortado al ras con una cara arrugada, que se pasaba los botones de su chaqueta marinera una y otra vez con nerviosismo al hablar con Olga Ivanovna, y luego, con su mano derecha, pellizcaba su bigote izquierdo. Durante la cena, los dos doctores hablaban sobre el hecho de que un desplazamiento del diafragma a veces iba acompañado de irregularidades del corazón, o que últimamente había un gran número de quejas neuróticas, o que Dimov había encontrado el día anterior un cáncer en el abdomen inferior, mientras disecaba un cadáver con diagnóstico de anemia perniciosa. Parecía como si hablaran de medicina para darle a Olga Ivanovna la oportunidad de estar en silencio, es decir, de no mentir. Después de la cena, Korostelev se sentaba al piano, mientras Dimov suspiraba y le decía: hermano. Bueno, vamos. Toca algo melancólico». Encogiendo los hombros y separando los dedos ampliamente, Korostelev tocaba unos acordes y comenzaba a cantar con voz de tenor. «Muéstrame el hogar donde el campesino ruso no gima». Dimov suspiraba nuevamente, apoyaba su cabeza en el puño y se sumía en sus pensamientos. Olga Ivanovna había sido extremadamente imprudente en su conducta últimamente. Cada mañana se despertaba de muy mal humor y con el pensamiento de que ya no le importaba a Ryabovsky y que gracias a Dios todo había terminado. Pero al tomar su café, reflexionaba que Ryabovsky le había robado a su esposo y que ahora se quedaba sin ni su esposo ni Ryabovsky.
Luego recordaba las conversaciones que había oído entre sus conocidos sobre una pintura que Ryabovsky estaba preparando para la exposición, algo impactante, una mezcla de género y paisaje en el estilo de Polienov, sobre la cual todos los que habían estado en su estudio se maravillaban. Y esto, por supuesto, lo había creado bajo su influencia, y en general, gracias a su influencia, él había cambiado mucho para mejor. Su influencia era tan benéfica y esencial que si ella lo dejara, quizás podría echarse a perder. Y recordaba también que la última vez que él había venido a verla con un abrigo con manchas y una corbata nueva, le había preguntado lánguidamente, ¿soy hermoso? Y con su elegancia, sus largos rizos y sus ojos azules, realmente era muy hermoso, o tal vez solo le parecía. Y había sido cariñoso con ella. Considerando y recordando muchas cosas, Olga Ivanovna se vistió y, en gran agitación, se dirigió al estudio de Ryabovsky. Lo encontró de buen humor, encantado con su cuadro realmente magnífico. Estaba bailando y haciendo tonterías, respondiendo a preguntas serias con bromas. Olga Ivanovna estaba celosa del cuadro y lo odiaba, pero por cortesía permaneció frente a la obra durante 5 minutos en silencio, y suspirando como si estuviera frente a un santuario sagrado, dijo suavemente, «Sí, nunca has pintado nada como esto antes. ¿Sabes? Es realmente impresionante». Luego comenzó a suplicarle que la amara y no la rechazara, que tuviera piedad de su miseria y su desdicha. Derramó lágrimas, besó sus manos, insistió en que le jurara que la amaba y le dijo que sin su buena influencia él se perdería y arruinaría. Y cuando había arruinado su buen humor, sintiéndose humillada, se dirigía a su modista o a alguna actriz conocida para intentar conseguir entradas para el teatro. Si no lo encontraba en su estudio, dejaba una carta en la que juraba que si él no la visitaba ese día, se envenenaría. Él, asustado, iba a verla y se quedaba a cenar. Sin importar la presencia de su esposo, él le decía cosas groseras y ella le contestaba de la misma manera. Ambos sentían que eran una carga el uno para el otro, que eran tiranos y enemigos, y en su ira no notaban que su comportamiento era indecoroso, y que incluso Korostelev, con su cabeza rapada, lo notaba todo. Después de cenar, Ryabovsky se apresuraba a despedirse y a marcharse. «¿A dónde vas?», le preguntaba Olga Ivanovna en el vestíbulo, mirándolo con odio. Frunciendo el ceño y entrecerrando los ojos, él mencionaba a una mujer conocida, y era evidente que se estaba riendo de sus celos y quería molestarla. Ella iba a su dormitorio y se acostaba en la cama. De los celos, la ira y el sentido de humillación y vergüenza, mordía la almohada y comenzaba a sollozar en voz alta. Dimov dejaba a Korostelev en el salón, entraba al dormitorio con una cara desesperada y avergonzada y decía suavemente, «No llores tan fuerte, pequeña madre. No hay necesidad. Debes ser discreta al respecto. No debes dejar que la gente lo note. Sabes que lo hecho está y no puede arreglarse». Sin saber cómo aliviar la carga de sus celos, que realmente le hacía palpitar las sienes con dolor, y pensando todavía que las cosas podrían arreglarse, se lavaba, se empolvaba su rostro manchado de lágrimas y se iba volando a casa de la mujer mencionada. No encontrando a Ryabovsky con ella, se iba a una segunda, luego a una tercera. Al principio le daba vergüenza andar así, pero luego se acostumbró, y en una sola noche llegaba a recorrer todas las casas de sus conocidas en busca de Ryabovsky, y todas lo entendían. Un día le dijo a Ryabovsky acerca de su esposo, «Ese hombre me aplasta con su magnanimidad». Esta frase le agradaba tanto que cuando se encontraba con los artistas que sabían de su relación con Ryabovsky, decía cada vez que se refería a su esposo, haciendo un enérgico gesto con el brazo, «Ese hombre me aplasta con su magnanimidad». Su estilo de vida no había cambiado con respecto al año anterior. Los miércoles recibían en casa, un actor recitaba, los artistas dibujaban, un violonchelista tocaba, un cantante cantaba, y puntualmente a las 11:30 se abría la puerta que daba al comedor, y Dimov, sonriendo, decía, «Pasen a cenar, señores». Como antes, Olga Ivanovna perseguía a las celebridades, las encontraba, no quedaba satisfecha y salía en busca de nuevas. Y como antes, volvía tarde todas las noches, pero ahora Dimov no estaba como el año pasado dormido, sino sentado en su estudio trabajando en algo. Se iba a la cama a las 3 y se levantaba a las 8. Una noche, mientras ella se preparaba para ir al teatro y estaba parada frente al espejo de pie, Dimov entró en su dormitorio, vestido con su frac y corbata blanca. Sonreía suavemente y miraba el rostro de su esposa con alegría, como en los viejos tiempos. Su cara irradiaba felicidad. «Acabo de defender mi tesis», dijo, sentándose y alisándose las rodillas. «¿Defender?», preguntó Olga Ivanovna. «Oh, oh», rió, y alargó el cuello para ver el rostro de su esposa en el espejo, pues ella aún estaba de espaldas a él,
arreglándose el cabello. Oh, repitió. ¿Sabes? Es muy posible que me ofrezcan la cátedra de patología general. Así parece. Se podía ver en su rostro radiante y lleno de felicidad que si Olga Ivanovna hubiera compartido con él su alegría y triunfo, él le habría perdonado todo, tanto el presente como el futuro, y habría olvidado todo. Pero ella no entendía qué significaba una cátedra ni qué era la patología general. Además, tenía miedo de llegar tarde al teatro, así que no dijo nada. Él se quedó allí otros 2 minutos y con una sonrisa culpable se fue. Había sido un día muy agitado. Dimov tenía un fuerte dolor de cabeza. No desayunó y no fue al hospital, sino que pasó todo el tiempo tumbado en su sofá del estudio. Olga Ivanovna, como de costumbre, fue al mediodía a ver a Ryabovsky para mostrarle su boceto de naturaleza muerta y preguntarle por qué no había ido a verla la noche anterior. El boceto le parecía sin valor y solo lo había pintado como un motivo adicional para ir a ver al artista. Entró sin llamar y mientras se quitaba las botas impermeables en la entrada, oyó un sonido como de algo moviéndose suavemente en el estudio, acompañado del susurro femenino de una falda, y al apresurarse a asomarse, alcanzó a ver por un instante un trozo de enagua marrón que desapareció detrás de un gran cuadro cubierto, junto con el caballete, con una tela negra hasta el suelo. No cabía duda de que allí se escondía una mujer. ¿Cuántas veces Olga Ivanovna misma se había refugiado detrás de ese cuadro? Ryabovsky, evidentemente muy avergonzado, extendió ambas manos hacia ella, como sorprendido por su llegada, y dijo con una sonrisa forzada: «Ah, qué alegría verte. Tienes algo interesante que contarme». Los ojos de Olga Ivanovna se llenaron de lágrimas. Se sentía avergonzada y amargada, y no hablaría, ni por 1.000.000 de rublos, en presencia de la intrusa, la rival, la mujer engañosa que ahora estaba detrás del cuadro, probablemente riendo maliciosamente. «Te he traído un boceto», dijo tímidamente con una voz débil y sus labios temblaron. «Naturaleza muerta». ¿Un boceto?» El artista tomó el boceto en sus manos y mientras lo examinaba caminaba como si fuera mecánicamente hacia la otra habitación. Olga Ivanovna lo siguió humildemente. «Naturmort, de primer nivel», murmuró rimando. Desde el estudio se oyó el sonido de pasos apresurados y el frufrú de una falda. Así que se había ido. Olga Ivanovna quería gritar en voz alta, golpear al artista en la cabeza con algo pesado, pero no veía nada a través de sus lágrimas. Estaba aplastada por su vergüenza y se sentía no como Olga Ivanovna, no como un artista, sino como un pequeño insecto. «Estoy cansado», dijo el artista lánguidamente, mirando el boceto y sacudiendo la cabeza como si luchara contra el sueño. «Es muy bonito, claro, pero aquí un boceto hoy, un boceto el año pasado, otro boceto en un mes. Me sorprende que no te aburras. Si yo fuera tú, dejaría la pintura y me dedicaría seriamente a la música o algo así. No eres una artista, ¿sabes?, sino una música. Pero no tienes idea de cuánto cansancio tengo. Les diré que nos traigan un poco de té, ¿te parece?» Salió de la habitación y Olga Ivanovna lo oyó dar una orden a su criado. Para evitar despedidas y explicaciones, y sobre todo para evitar romper a llorar, corrió lo más rápido que pudo, antes de que Ryabovsky regresara. Llegó hasta la entrada, se puso las botas y salió a la calle. Entonces respiró con alivio y sintió que estaba libre para siempre de Ryabovsky, de la pintura y del peso de la vergüenza que tanto la había aplastado en el estudio. Todo había terminado. Fue a la casa de su modista, luego a ver a Varnay, que había llegado el día anterior. De Varnay fue a una tienda de música y todo el tiempo estaba pensando en cómo le escribiría a Ryabovsky una carta fría, cruel, llena de dignidad personal, y cómo en la primavera o el verano iría con Dimov a Crimea, se liberaría finalmente del pasado allí y comenzaría una nueva vida. Al llegar a casa tarde en la noche, se sentó en la sala sin quitarse sus cosas para comenzar la carta. Ryabovsky le había dicho que no era un artista y para vengarse le escribió ahora diciendo que pintaba lo mismo cada año y que decía exactamente lo mismo todos los días, que estaba estancado y que de él no saldría nada más de lo que ya había salido. Quería escribir también que él le debía mucho a su buena influencia y que si estaba yendo por mal camino era solo porque su influencia había sido paralizada por varias personas dudosas como la que se había escondido detrás del cuadro ese día. «Pequeña madre», llamó Dimov desde el estudio sin abrir la puerta. «¿Qué pasa?» «No entres, pero acércate a la puerta. Así está bien. Antes de ayer debo haber contraído difteria en el hospital y ahora estoy enfermo. Date prisa y envía a buscar a Korostelev».
Olga Ivanovna siempre llamaba a su esposo por su apellido, como hacía con todos los hombres de su conocimiento. No le gustaba su nombre de pila, Osip, porque le recordaba al Osip de Gogol y al tonto juego de palabras con su nombre. Pero ahora gritó: «Osip no puede ser. Envíalo a buscar. Me siento mal», dijo Dimov detrás de la puerta, y ella pudo oírlo regresar al sofá y acostarse. «Envía a buscarlo», escuchó su voz débilmente. «Dios mío», pensó Olga Ivanovna, estremeciéndose de horror. «Eso es peligroso». Sin razón alguna tomó la vela y fue al dormitorio, y allí, reflexionando sobre lo que debía hacer, se miró casualmente en el espejo de la consola. Con su rostro pálido y asustado, vestida con una chaqueta de mangas abombadas y volantes amarillos en el pecho, y con rayas en direcciones inusuales en su falda, le pareció verse horrible y repugnante. De repente, sintió una tristeza aguda por Dimov, por su amor ilimitado hacia ella, por su joven vida, e incluso por la pequeña y desolada cama en la que no había dormido durante tanto tiempo, y recordó su habitual sonrisa gentil y sumisa. Lloró amargamente y escribió una carta implorando a Korostelev. Eran las 2 de la madrugada. Cuando, hacia las 8 de la mañana, Olga Ivanovna, con la cabeza pesada por la falta de sueño y el cabello despeinado, salió de su dormitorio, luciendo poco atractiva y con una expresión de culpa en su rostro. Un caballero con barba negra, aparentemente el doctor, pasó junto a ella hacia el vestíbulo. Había olor a medicamentos. Korostelev estaba de pie cerca de la puerta del estudio, torciendo su bigote izquierdo con la mano derecha. «Perdóneme, no puedo dejarla entrar», le dijo de mala gana a Olga Ivanovna. «Es contagioso. Además, no sirve de nada en realidad. Él está delirando de todos modos». «¿Realmente tiene difteria?», preguntó Olga Ivanovna en un susurro. «Las personas que arriesgan la infección de manera imprudente deberían ser detenidas y castigadas por ello», murmuró Korostelev sin responder a la pregunta de Olga Ivanovna. «¿Sabes por qué la contrajo? El martes estaba succionando el moco de un niño con difteria a través de una pipeta. ¿Y para qué? Fue una estupidez. Simplemente por tontería». «¿Es muy peligroso?», preguntó Olga Ivanovna. «Sí, dicen que es la forma maligna. Deberíamos llamar a Shrek de verdad». Un hombrecillo pelirrojo con una nariz larga y acento judío llegó. Luego un individuo alto, encorvado y desaliñado que parecía un diácono principal. Y después un joven corpulento con un rostro rojo y gafas. Estos eran los doctores que venían a velar por turnos junto a su colega. Korostelev no se fue a casa cuando terminó su turno, sino que permaneció y vagaba por las habitaciones como un espíritu inquieto. La criada no cesaba de preparar té para los diferentes doctores y de correr a la farmacia, y no había nadie para atender las habitaciones. Reinaba un silencio lúgubre en el departamento. Olga Ivanovna se sentó en su dormitorio y pensó que Dios la estaba castigando por haber engañado a su esposo. Esa criatura silenciosa, sin queja sino comprendida, despojada por su suavidad de toda personalidad y voluntad, debilitada por una bondad excesiva, había estado sufriendo en la oscuridad en algún lugar de su sofá sin quejarse. Y si se quejaba, incluso en su delirio, los doctores que velaban a su lado sabrían que la difteria no era la única causa de sus sufrimientos. Le preguntarían a Korostelev. Él sabía todo al respecto, y no era por nada que miraba a la esposa de su amigo con ojos que parecían decir que ella era la verdadera culpable y la difteria solo era su cómplice. Ahora no pensaba en la velada a la luz de la luna en el Volga, ni en las palabras de amor, ni en su vida poética en la cabaña campesina. Solo pensaba que por un capricho ocioso, por indulgencia propia, se había manchado de pies a cabeza con algo sucio y pegajoso, algo que nunca podría lavar. «Qué terriblemente falsa he sido», pensó, recordando la agitada pasión que había conocido con Rayabovsky. «Maldita sea». A las 4 en punto cenó con Korostelev. Él no hacía más que fruncir el ceño y beber vino tinto, y no comió ni un bocado. Ella tampoco comió nada. En un momento rezaba en silencio y juraba a Dios que si Dimov se recuperaba, lo amaría de nuevo y sería una esposa fiel para él. Luego, olvidándose por un minuto, miraba a Korostelev y pensaba: seguramente debe ser aburrido ser una persona humilde, oscura, que no destaca en nada, especialmente con una cara tan arrugada y malos modales. Luego le parecía que Dios la fulminaría en ese mismo instante por no haberse acercado ni una vez al estudio de su esposo, por miedo a la infección. Y en general tenía un sentimiento opaco, desalentador, y la convicción de que su vida estaba arruinada y que no había forma de arreglarla ya. Después de la cena la oscuridad se cernió. Cuando Olga Ivanovna entró en el salón, encontró a Korostelev dormido en el sofá,
con un cojín de seda bordado en oro bajo la cabeza. «¡Grup!», roncaba él. «¡Grup!». Y los doctores que entraban para hacerse cargo de la vigilancia y se iban luego no notaban ese desorden. El hecho de que un hombre extraño estuviera dormido y roncando en el salón, los bocetos en las paredes y la exquisita decoración de la habitación, así como el hecho de que la dueña de la casa estuviera despeinada y desaliñada, ya no despertaban el menor interés. Uno de los doctores se rió por algo, y la risa tenía un sonido extraño y tímido que hacía que el corazón doliera. Cuando Olga Ivanovna volvió al salón la próxima vez, Korostelev no estaba dormido, sino sentado y fumando. «Tiene difteria en la cavidad nasal», dijo en voz baja, «y el corazón ya no está funcionando correctamente. Realmente las cosas van muy mal». «¿Pero llamarás a Shrek?», dijo Olga Ivanovna. «Ya ha venido». Fue él quien notó que la difteria había pasado a la nariz. «¿De qué sirve Shrek?». «Shrek no sirve de nada realmente. Él es Shrek, yo soy Korostelev. Y nada más». El tiempo pasaba terriblemente lento. Olga Ivanovna se tumbó vestida en su cama, que no había sido hecha en todo el día, y se quedó en un duermevela. Soñó que todo el piso estaba lleno, del suelo al techo, con un enorme pedazo de hierro, y que si solo pudieran sacar ese hierro, todos estarían alegres y felices. Al despertar, se dio cuenta de que no era el hierro, sino la enfermedad de Dimov lo que le pesaba. «Naturaleza muerta, puerto», pensó, hundiéndose de nuevo en el olvido. «Deporte, balneario. ¿Y qué hay de Shrek? Shrek, recorrido, naufragio. ¿Y dónde están mis amigos ahora? Saben que estamos en problemas. Señor, salva. Perdona. Shrek, recorrido». Y de nuevo estaba el hierro allí. El tiempo pasaba lentamente, aunque el reloj en la planta baja daba la hora con frecuencia, y los timbres sonaban continuamente a medida que llegaban los doctores. La criada entró con un vaso vacío en una bandeja y preguntó: «¿Debo hacer la cama, señora?». Y al no recibir respuesta se fue. El reloj abajo marcó la hora. Soñó con la lluvia en el Volga, y de nuevo alguien entró en su dormitorio. Pensó que era un extraño. Olga Ivanovna se levantó de un salto y reconoció a Korostelev. «¿Qué hora es?», preguntó. «Alrededor de las 3. «Y bien, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? He venido a decirte qué está pasando». Él sollozó, se sentó en la cama a su lado y se secó las lágrimas con la manga. Ella no pudo comprenderlo de inmediato, pero se sintió helada por completo y comenzó a persignarse lentamente. «Está pasando», repitió con una voz aguda y de nuevo soltó un sollozo. «Está muriendo porque se sacrificó». «Qué pérdida para las ciencias», dijo con amargura. «Compárenlo con todos nosotros. Era un gran hombre, un hombre extraordinario. ¡Qué dones! ¡Qué esperanzas teníamos todos en él!», continuó Korostelev retorciéndose las manos. «Dios misericordioso, era un hombre de ciencia. Nunca volveremos a ver a alguien como él. Osip Dimov, ¿qué has hecho? ¡Ay, ay, Dios mío!». Korostelev se cubrió la cara con ambas manos en desesperación y sacudió la cabeza. Y su fuerza moral prosiguió, pareciendo cada vez más exasperado contra alguien. No un hombre, sino un alma pura, buena, amorosa y limpia como el cristal. Servía a la ciencia y murió por la ciencia, y trabajaba como un buey día y noche. Nadie lo perdonó, y con su juventud y su conocimiento tuvo que trabajar en una práctica privada y hacer traducciones por la noche para pagar por estos viles ropas desgastadas. Korostelev miró con odio a Olga Ivanovna, agarró la sábana con ambas manos y la rasgó con enojo, como si ella fuera la culpable. No se perdonó a sí mismo y nosotros tampoco lo perdonamos. Oh, ¿de qué sirve hablar de esto? «Sí, era un hombre raro», dijo una voz grave en la sala. Olga Ivanovna recordó toda su vida con él, desde el principio hasta el final, con todos sus detalles, y de repente comprendió que realmente era un hombre extraordinario, raro, y comparado con todos los demás que conocía, un gran hombre. Y recordando cómo su padre, ahora muerto, y todos los otros doctores se habían comportado con él, se dio cuenta de que realmente habían visto en él una futura celebridad. Las paredes, el techo, la lámpara y la alfombra en el suelo parecían guiñarle sarcásticamente como si le dijeran: «Estaba ciega, estaba ciega». Con un grito se lanzó fuera del dormitorio, pasó junto a un hombre desconocido en la sala y corrió al estudio de su esposo. Estaba inmóvil en el sofá, cubierto hasta la cintura con una colcha. Su rostro estaba terriblemente delgado y hundido, y tenía un color amarillento grisáceo como el que nunca se ve en los vivos. Solo por la frente, las cejas negras y la sonrisa familiar,
podía ser reconocido como Dimov. Olga Ivanovna sintió apresuradamente su pecho, su frente y sus manos. El pecho aún estaba caliente, pero la frente y las manos estaban desagradablemente frías, y los ojos medio abiertos no miraban a Olga Ivanovna, sino a la colcha. «Dimov», llamó en voz alta. «Dimov». Quería explicarle que había sido un error, que no todo estaba perdido, que la vida podría seguir siendo hermosa y feliz, que él era un hombre extraordinario, raro, grande, y que ella lo adoraría toda su vida y se inclinaría en homenaje y santa reverencia ante él. «Dimov», lo llamó dándole palmaditas en el hombro, incapaz de creer que él nunca despertaría de nuevo. «Dimov, Dimov». En la sala, Korostelev estaba diciendo a la criada: «¿Por qué seguir preguntando? Ve al sacristán de la iglesia y averigua dónde viven. Ellos lavarán el cuerpo, lo prepararán y harán todo lo necesario.